Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo aquí al Sofá del Mundo. Estamos para hablar de ya uno de nuestros últimos partidos de esta fase de grupos. Realmente hoy sábado se juega los últimos partidos, los últimos dos grupos, si no estoy mal, tres grupos, perdón, el de Argentina, el de Inglaterra y el nuestro de Colombia, que recordemos va a jugar contra Portugal. Y ya a partir de mañana van a arrancar los duelos de eliminación directa, comienzan los 16avos y creo yo comienza la parte más emocionante realmente de este mundial. Sin embargo, antes de todo esto, hay algunos partidos de los que toca hablar y uno de ellos es la paliza que le pegó Francia a Noruega. Última jornada, la selección nórdica con la selección francesa se disputaban el primer puesto de su grupo, ambos con 6 puntos tras haber vencido a Irak y a Senegal, pero llegaban a un tercer partido en el que antes de comenzar yo decía lástima que no se dio en una primera fecha, porque no en una segunda, donde todavía había algo por disputar. Siento que llegar al tercer partido con ambas selecciones clasificadas, ambas con 6 puntos, y pues solo es cierto disputándose, digamos que su puesto de clasificación, ya fuera primero o segunda, pero la verdad es que al menos, por ejemplo, del lado de Noruega, no se vio intención de realmente disputar un partido mano a mano. No se le vio realmente como sensación o no se le vio como esa necesidad o ese deseo de ir a buscar un primer puesto, como que se mostró cierta indiferencia ante el puesto de clasificación, porque es que el director técnico de Noruega sacó un once titular suplente, valga la redundancia o la contradicción, más bien, porque de los 11 jugadores que habían jugado los anteriores dos partidos, únicamente uno repitió, de resto eran 10 suplentes que no venían jugando pues de inicialistas en los anteriores dos partidos, mientras que Francia, a excepción de nada más dos variables, una de ellas creo que es el caso de Rabiot que no jugó y jugó el jugador de la Roma Koné y Saliba que tampoco estuvo por molestias físicas y jugó el central de el Crystal Palace, Lacroix, la verdad es que mantuvo una alineación titular prácticamente que de gala, con su ataque completo, con su portero titular, con su defensa prácticamente que de inicio regular. Entonces la verdad es que por el lado de Francia sí se veía al menos todas las cartas en cancha, mientras que Noruega sí, pues lógicamente desde un arranque ya planteaba una postura un poco más cauta, un poquito más conservadora, en la que realmente no parecía, no pintaba que fuera a ir a buscar un partido mano a mano, a quererle ganar a Francia y sacarle esa primera plaza, sino que realmente iba más por compromiso. De pronto no creo, lógicamente, que pensando en que Francia los pudiera pasar de esa forma por arriba, sino de pronto en un partido más cerrado, parejo, quizás buscando un empate. Pero la verdad es que al final se terminaron llevando un golpe muy fuerte, que más allá de que sí, que ya estaban clasificados, que ganaron dos buenos partidos, que lo habían hecho creo bien, si bien es cierto que ninguno de los dos partidos anteriores tengo como una referencia clara de los partidos de la selección vikinga, la verdad es que para haber ganado 4-1 y 3-2 a Senegal, creo que tuvieron que haber hecho algo bien. Entonces, pues, más allá de esas dos victorias, de, digamos, el ánimo de ya haber clasificado en las dos primeras jornadas tras varios mundiales sin asistir, de hecho muchos, creo que desde el 98 la selección noruega no ha participado de una Copa del Mundo, la verdad es que al fin y al cabo, terminar la fase de grupos perdiendo de esta manera tan contundente y contra una selección poderosa, inevitablemente creo yo va a tener un impacto anímico que vamos a ver si repercute y si le termina jugando para mal, pues en el inicio de estos 16avos en los cuales ya está confirmado se van a tener que enfrentar a una selección de Costa de Marfil que pasó segunda de su grupo, que lo hizo bastante bien, por ejemplo, contra una selección alemana y que la verdad, sobre el papel, no veo una favorita, por más de que Noruega pueda tener de pronto jugadores de mayor nombre. Creo que la selección africana tranquilamente le puede plantar un partido mano a mano a Noruega y por qué no incluso descalificarla de esta Copa del Mundo, eliminarla en instancias, digamos, tempranas pues de esta eliminación ya directa en los duelos mata-mata. Pero eso van a ser cosas que vamos a empezar a ver ya a partir de la siguiente semana. Vamos a ver cómo se terminan dando esos partidos. Pero ya para entrar en lo que fue el partido de ayer, para hablar de las impresiones que me dejó a mí este duelo de selecciones europeas, la verdad es que el marcador me parece hasta un poco engañoso, porque un 4-1 parece un ritmo avasallante de Francia, parece una Noruega totalmente desaparecida, parece un partido en el que se vio bastante fútbol, en la que se vio una brillantez de Francia, pero la verdad es que no fue así. Para mí, por el contrario, fue un partido en líneas generales parejo, muy disparejo, eso sí,
en la jerarquía, en la categoría, en la diferencia que pueden generar las individualidades de cada una de las selecciones y también el colectivo. Pero la verdad es que en cuanto a juego, en cuanto a funcionamiento, en cuanto a cómo se presentó el partido, fue un partido, la verdad, más que de picos, de regularidades, con sí uno que otro chispazo puntual en el que pues al final termina presentándose varias ocasiones de gol, pero la verdad es que fue un partido lento, fue un partido con un ritmo cansino, con intermitencias en cuanto a las intenciones ofensivas. Un ratico era Francia, otro ratico se animaba Noruega, luego ambas como que se opacaban un poquito y entraban en un tramo de trámite. Entonces la verdad no fue un partido muy emocionante, no fue un partido de mucho disfrute. Creo que hubo momentos, como les digo, que sobre todo Francia supo capitalizar y que Noruega realmente, más allá de no estar interesada en buscar un partido, creo que le dio por momentos hasta demasiadas facilidades a una Francia que cuando quiso creo que le supo generar bastante daño. Y habla también muy bien eso de la selección francesa. Una selección francesa que, como lo digo en el título, en la miniatura del video, a media máquina tampoco es capaz de ser parada. Es decir, no hay quien se le plante, al menos hasta el momento, porque Francia, vuelvo y les digo, no fue brillante, no fue avasallante, tuvo momentos y con eso le bastó para llevarse tan por encima a una selección en Noruega que creo que había competido bien hasta el momento. Para empezar a hablar ya del primer tiempo del partido. La verdad es que fue un primer tiempo del partido en el que Francia, para mí, maneja varios registros y sabe explotar muy bien las debilidades de Noruega. Fue un primer partido en el que creo que sí hubo mayor dominio de la selección francesa, mientras que los noruegos realmente tuvieron unos momentos, unos minutos de despertar, de ímpetu, de querer ir al frente, pero sin claridad, mientras que Francia sí ya fuera controlando la pelota o explotándole en velocidad los espacios que Noruega le dejaba al irse al frente, siempre, siempre le supo generar riesgo, le supo dañar y por lo mismo termina yéndose en ventaja por 3 goles, bueno, en realidad por 2, pero marcándole 3 goles a Noruega antes del primer tiempo y que tranquilamente pudieron haber sido 1 o 2 más. La verdad es esa. Entonces, Francia, porque digo que maneja varios registros, porque cuando tuvo que tener la pelota y manejar ellos el ritmo y buscarle los espacios a Noruega, se lo supo hacer. Le supo marcar un gol así, que es el caso del tercero que ya lo vamos a revisar, y le supo marcar 2 buenos goles y generarle otras ocasiones a partir de el esperar a Noruega, recuperarle o esperar el error en la salida y automáticamente salir en velocidad, salir en ataques eléctricos y generarle daño y marcarle anotaciones. Entonces, la verdad, Francia muy bien en ese sentido, aprovechando los momentos, aprovechando las oportunidades y también sabiendo atacar y sabiendo generar daño a partir de dos, digamos, roles diferentes en el juego. ¿Cómo comienza el partido? Con una Francia explosiva. Arranca con una Francia a toda marcha, a toda intensidad, que comienza llegándole en menos de 3 minutos 2 veces claras. La primera, no habían pasado ni 25 segundos del partido cuando Mbappé ya se va en velocidad, nadie lo alcanza por la banda izquierda defensiva de Noruega, que fue la banda más débil a lo largo de ese primer tiempo, y Mbappé conduce, entra al área y cuando parecía que se quedaba sin ángulo, cuando parecía que se abría mucho, termina sacando un bombazo potente que se estalla contra el travesaño, termina picando afuera y yéndose casi que por el mismo rebote contra el palo, termina yéndose por el otro costado del área y Noruega ya de entrada se salvaba y Francia le demostraba que iba ella sí a liquidar el partido desde antes y a buscar ese primer puesto con contundencia y con categoría. A los minutos, otra jugada de Francia, esta vez es un centro por la derecha que despeja mal un jugador de Noruega, la deja ahí prácticamente que en el borde del área, la coge el jugador de la Roma, Koné, que la para, la deja picar, la calza de volea muy bien de pierna derecha, un remate potentísimo contra el palo izquierdo que el arquero noruego tuvo una excelente reacción y logró bloquear y desviar el remate hacia uno de los costados. Sin embargo, Francia no tardaría mucho en ponerse en ventaja. Con esas 2 ocasiones y con el ritmo que le estaba imponiendo, con el planteamiento y el parado tan adelante de Noruega de Francia, y permanentemente en campo contrario y en área de la selección nórdica, la verdad es que ya se sentía que el gol de Francia iba a llegar más pronto que tarde y efectivamente lo termina consiguiendo a través de una jugada en velocidad al espacio. Es un balón que recibe Mbappé sobre carril central un poquito retrasado, ve un espacio grandísimo que hay entre el central izquierdo y el lateral, manda un balón muy bueno ante el movimiento de Dembélé que a la espalda del lateral logra recibir la pelota, entra al área, para un poquito el ritmo, luego vuelve y engancha hacia afuera y saca un remate de derecha
potente, cruzado, que vence al guardameta noruego y que ponía de una vez arriba en el marcador a la selección de Francia. Una muy buena definición de Dembélé, que también se ve muy favorecido por esa capacidad de manejar muy bien ambos perfiles, en los que si engancha con la izquierda le pega muy bien, si saca también para la derecha lo hace bien, y eso también lo vuelve un poco impredecible para quien lo está marcando. Después de este primer gol, Francia como que cede un poquito la pelota, ya se fue adelante, ya le metió la explosividad que necesitaba al comienzo y le sacó fruto, ya de una vez convirtiéndole un gol a la selección noruega. Y Noruega recibe la pelota, recibe un poquito la iniciativa, sin que Francia en ningún momento renuncie al ataque, porque Francia después de ese primer gol es cierto que le cede un poquito como la iniciativa a la selección noruega, pero nunca deja la ofensiva tampoco. Permanentemente le recuperaba, le interceptaba o aprovechaba el error para intentar salir y para intentar buscar ese segundo gol, que al final termina aproximándose a través de Mbappé, el remate típico de Mbappé que surge a partir de una conducción de Desiré Doué. Le mete un muy buen pase a Mbappé, que se recostó sobre costado izquierdo, pasa al espacio, Mbappé le gana en velocidad al defensor noruego, termina enganchando hacia adentro y sacando el remate sorpresivo, porque la verdad es que eso es clásico de Mbappé, pero la capitaliza y pocas defensas o arqueros han logrado detenerle como esa marca personal al número 10 de la selección francesa. En esta Mbappé, como les digo, recorta, saca el remate al primer palo, el arquero de Noruega estaba bien ubicado y logra atajar bien el remate abajo y evitar en ese momento el segundo gol de Francia y el primero para Mbappé en la noche, que pues a la larga no terminaría convirtiendo. Esta fue una de las aproximaciones que logró Francia como en esa digamos, constante que mantendría por un momento del partido, atacando, era los espacios, atacando a la contra, a la selección de Noruega, que ahora tenía la necesidad de buscar el empate. Y ya después de estas aproximaciones, después de que Noruega lo siguiera intentando un poquito, sin tanta determinación, creo que Noruega, incluso cuando se veía abajo en el marcador, no tuvo la determinación, no tenía tampoco la necesidad de ir a buscar, y pues al final, en uno de esos intentos, o al menos esos avances posicionales, de líneas de Noruega, termina perdiendo un balón en campo rival, Francia le recupera, sale rápido por izquierda, tiene una muy buena transición hacia la derecha, nuevamente Dembélé recostado sobre ese costado, sobre esa banda, perdón, para no sonar como redundante, recibe la pelota, hay un movimiento clave de Mbappé en esa jugada, que es que cuando Dembélé recibe, hay un momento en que no está seguro si tocar la pelota, si aventurarse él en la individual para buscar el arco, y en un punto Mbappé, que venía por el medio, le pasa rápido, cambia de dirección, le pasa por la espalda, y el lateral, el defensor de Noruega, que estaba bloqueando a Dembélé, pensando y previendo un posible pase, deja de adelantarse, comienzas a retroceder pensando en bloquear un pase o anticipar un pase a Mbappé, y el espacio que le da y el tiempo que le da ese defensor para tratar de cubrir el movimiento de Mbappé es lo que le termina permitiendo a Dembélé tomar la decisión de ir al frente, de seguir hacia adentro, saca un remate con izquierdas muy ajustado contra el palo derecho del arquero, un gran remate con el que ponía su doblete y ponía a Francia ya a ganar por 2 goles. Clave el movimiento, la participación de Mbappé, que volvía a ser incidente, así como lo fue en el primer gol dando la asistencia, y ya Francia que con mayor intensidad, con mayor claridad, con mayor jerarquía, se iba en ventaja 2-0 bastante temprano en el primer tiempo. Sin embargo, no tendría tiempo Francia casi que de celebrar o de asumir esa segunda anotación, porque inmediatamente Noruega saca, reanuda del medio, y son cuestión de 3 pases más o menos para que Noruega llegue al área de Francia. El jugador que termina convirtiendo, Asgard, me parece que es el nombre o el apellido del jugador de Noruega, recibe en el borde del área, tiene un muy buen amague para, creo que es Upamecano, que se come por completo el enganche del jugador noruego, pasa de largo y le queda el espacio y el tiempo para que saque un remate de una vez potente y lo coge a mañana un poco a contrapié, le pone el balón rasante con fuerza al primer palo, y el arquero del Milan nada pudo hacer para evitar la anotación, y de esta forma Noruega rápidamente conseguía el descuento que lo volviera a meter en partido y que no le permitiera a Francia acomodarse, ni que el correr de los minutos de pronto fuera opacando o aplacando un poco más las intenciones también de la selección nórdica. A partir de este gol es que Noruega tiene como su mejor momento del primer tiempo, porque hace el gol rapidísimo y comienza ahora sí con la pelota, teniéndose un poco más de confianza, sintiéndose ya otra vez metido en el partido y en el marcador. Noruega se va al frente, sobre todo atacando por los costados, pero no tenía claridad, no tenía contundencia para materializar los ataques. Realmente no recuerdo en el primer tiempo ninguna otra ocasión después del descuento de Noruega que pudiera realmente poner en peligro
digamos, la ventaja hasta ese momento por un gol de la selección francesa. Siempre era por los costados, lograban profundizar, lograban generar dinamismo, velocidad, pero cuando llegaban a dar el centro, el último pase, el remate, o lo hacían mal o no lo ejecutaban, hacían una de más o terminaba Francia de pronto recuperándoles la pelota. Francia, después de su segundo gol y del descuento inmediato, sí pierde, creo yo, mucho terreno, pierde iniciativa, pierde control del balón, por lo que les digo de que Noruega se le va encima, se le va ahora sí con la intención o al menos la idea de querer empatar, vuelvo y digo, sin claridad, pero Francia ya no volvió a aproximarse, ya no seguía manteniendo esa posibilidad o esa puerta abierta al ataque que se había tenido con el contragolpe. Pasan los minutos, el primer tiempo comienza a terminarse hasta que Francia vuelve y tiene una oportunidad clara que termina convirtiendo. Esta vez es una posesión que tiene, creo que sobre el final del partido vuelve y recupera un poquito la pelota, ya con Noruega habiendo pasado unos minutos sin poderle anotar, sin poderle empatar, como que vuelve y pierde esa intensidad. Francia vuelve y se hace un poquito de la pelota, le baja el ritmo a esa, digámoslo, de ese arreón noruego, le baja un poquito el ritmo al partido, comienza a tenerla, comienza a moverla de un lado al otro esperando a que se acabe el primer tiempo y en una de esas termina adelantando el bloque, tiene la pelota por la izquierda, por la izquierda, la empieza a mover de un lado al otro, Noruega casi que metido en su propia área con muchos jugadores, no tiene reacción, es decir, estaba muy mirando los pases de Francia, que termina en un pase creo que de Doué, me parece que es quien me rompe las líneas, una línea de Noruega, le queda un jugador dentro del área, toca para Dembélé, y Dembélé dentro del área tiene tiempo, porque el defensor que lo está marcando le da tiempo, nunca lo sale a apretar, y Dembélé amaga para un lado, amaga para el otro, saca un poquito más la pelota, y vuelve y repite la misma definición del segundo gol, con la misma precisión, con la misma contundencia, y vuelve y la pone recostada y ajustada contra el palo derecho del arquero, que otra vez no pudo atajar el buen remate del jugador del Paris Saint-Germain, que así firmaba su hat-trick en el primer tiempo. Un Dembélé intratable, un Dembélé que cada que tomó la pelota definió correctamente, y una Noruega que si no le daba espacios en esta situación de gol, por ejemplo, lo que le dio fue tiempo y le dio comodidad a un jugador desequilibrante para encontrar el hueco y sacar un buen remate y poner a su selección nuevamente con 2 goles de ventaja ante un entretiempo, ante un segundo tiempo que ya iba a ser mucho más de trámite con este marcador. Noruega realmente no se vuelve a acercar. Noruega creo que más allá de la situación del gol, no le recuerdo otras, de pronto una sí, incluso antes de ese descuento, en el que es una segunda jugada de un tiro libre, un jugador creo que centra la pelota, Upamecano va a despejar de cabeza, creo que es Strat Larsen, el jugador del Crystal Palace, mete el pie primero, es cierto que podría considerarse jugada peligrosa, pero creo que anticipa la pelota en vez de atacar al jugador, digámoslo, o poner en riesgo, creo que se pone antes, logra, digamos, bajar la pelota, la coge de volea, pero la coge de pronto con un efecto raro después del control y termina mandándola por encima dentro del área, pero realmente más que eso no le recuerdo nada a Noruega. De Francia tampoco realmente hay muchas otras cosas que mencionar, la verdad que, como les dije en un principio, no tuvo un ritmo avasallante, no fue un dominio que uno dijera lo va a llenar y sin embargo aún así, como les mencioné, le supo generar bastante. Ya para la segunda mitad, eh, Noruega vuelve y sale un poquito más activo. Noruega vuelve y sale con la iniciativa de la pelota. Francia con la ventaja, con ya los 2 partidos ganados, con la clasificación asegurada. Pues la verdad es que se tira un poquito atrás sin hundirse, sin regalarle tampoco mucho espacio para que Noruega se fuera encima. Sí se pone a la expectativa, la aguanta, la espera a ver qué tanto puede hacer la selección noruega. Y Noruega en el principio del partido sí le logra generar una muy buena jugada, tienen una muy buena posesión rápida de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón, en la que termina con un Oscar Bob, el jugador del Manchester City, con la pelota dentro del área, le hace un buen enganche a Teo Hernández, que cae en la trampa, les tira la pierna, lo termina golpeando y cometiéndole un penalti claro a favor de la selección noruega. Un penalti que creo yo que de haber sido mejor ejecutado habría podido ser como el embrión anímico que Noruega necesitaba para de pronto pelear un partido ante la gran cantidad de minutos que quedaban por delante, porque el penal se da como minutos 50, minutos 55, si no estoy mal. Va al cobro el jugador del Crystal Palace, Strat Larsen, y tiene un cobro malísimo, una ejecución pésima del penalti, porque no solo lo anuncia mucho, porque siento que hay una desidia en el momento de patear, como que camina y lo anuncia que le va a abrir el pie, y más encima no le da duro,
no lo esquinea, mañana adivina el palo o lo intuye, lo vio también en el jugador y sin la menor dificultad termina atajando el remate. Y creo que ese también fue como el knockout para Noruega, que ya venía con una gran desventaja, pero que se podía haber metido en partido, que tiene esa situación y más encima su delantero la falla y a partir de ahí Noruega realmente salvó una jugada de contragolpe que intercepta una pelota en campo contrario en la salida de Francia, la terminan moviendo hacia el costado derecho, Oscar Bob nuevamente, que se toma dos tiempos dentro del área, remata al segundo palo y Mañán termina atajando bien una pelota que no iba tan alejada de él, la bloquea bien abajo y termina pues evitando lo que habría podido ser también el segundo gol de la selección nórdica. Más allá de eso, realmente Noruega no generó después del minuto 60, en el que Francia espera, como que se cansa un poquito, se da cuenta que, o sea, se cansa, me refiero, de no hacer nada en el partido, de aguantar una selección que no le genera nada, que no le está realmente imponiendo de pronto esa necesidad de estar atrás, vuelve y se hace de la pelota, no tiene intenciones ofensivas, sí hay algunos momentos en los que trata en velocidad y con los espacios que le daba Noruega permanentemente, poner balones al espacio, pero nunca logró finalizar, también en parte hubo algunos por mérito del arquero que muy ágil, muy rápido salió a anticipar la pelota y a evitar que de pronto los delanteros de Francia pudieran conectar con los pases que les estaban tirando al espacio, pero realmente no era una intensidad, no era intención constante de Francia realmente buscar un gol más, controla la pelota, ya deja que los minutos corran, no tiene el menor afán. Noruega tampoco reaccionó. Lo que les digo, creo que también el penalti tuvo un gran impacto anímico, pero también por momentos me pareció que para Noruega la derrota era como un empate más. Era como, no importa, estamos con el marcador, no nos afecta, es más que suficiente. Entonces termina siendo como una derrota de verdad aceptada por los noruegos que tampoco hicieron mucho más por revertir la situación y al final, después de ya varios cambios, después de que ya casi todo el segundo tiempo había pasado, sobre el final hay una jugada de Barcola por la izquierda, tira un centro y Desiré Doué ataca al primer palo la pelota, tiene un buen gesto técnico, la aleja mucho del guardameta de Noruega que por más que se estiró y se lanzó, no pudo alcanzar la pelota y de esta manera Francia ponía el cuarto y sellaba una victoria más que contundente, una victoria creo yo merecida, porque cuando hizo las cosas, cuando se animó a ir, tuvo la contundencia y tuvo la claridad para hacerlo. Por otro lado, Noruega tampoco creo que le haya generado mucho como para tener la percepción de que haya merecido más. Entonces, pues realmente cuesta decir que haya sido una victoria aplastante, porque es que vuelvo y les digo, no fue que Francia pasara por arriba a Noruega, en el marcador sí lo aparenta, y sí es una derrota abultada, una victoria que pues desde el panorama contrario, desde la derrota de Noruega, vuelvo y digo, perder 4-1 no puede ser insignificante, no se puede ser indiferente, anímicamente creo que tiene que golpear, pero, pero pues no sé, termina siendo una victoria de más goles que de juego o que de dominio o que de otra cosa. No sé cómo bien definir esa situación, pero creo que, creo que a la final Francia le termina sobrando bastante, le termina siendo como un entrenamiento, un paseo en el parque en el que no requirió ser una máquina para golear y para plasmar mucha diferencia, digamos, o al menos en el marcador con respecto a su rival. Más allá de esto, realmente creo que no hay mucho más que mencionar. Veremos qué es lo que termina sucediendo ahorita ya a partir de los 16avos. Francia creo que va con Suecia, si no estoy mal. Creo que es una selección compleja. Suecia clasificó como tercera, si no estoy mal, en su grupo, pero de todas formas creo que le puede competir a Francia. No creo tampoco que la selección gala vaya a tener la menor complicación en cuanto a pasar. Creo que no es un rival tampoco ultra fácil que uno diga la va a pasar caminando, pero lo normal y lo lógico para mí es que Francia siga avanzando. No creo que Suecia le vaya a generar mucho peligro. Y Noruega, como ya les dije en un principio del video, va contra Costa de Marfil. Este sí creo que es una amenaza para la selección vikinga. Creo que tiene posibilidad de pasar, la tiene, pero no va a ser un partido fácil, la va a tener que pelear y veremos qué termina sucediendo y si logra seguir avanzando en este mundial la selección de Erling Haaland y de Martin Odegaard. Por el momento, todo esto fue lo que sucedió en el partido, no hay tampoco mucho más que mencionar y bueno, esperemos a ver qué terminan haciendo estas dos selecciones y bueno, hay un paréntesis antes de terminar.
lo de la selección de Senegal, Senegal que había perdido los dos partidos frente a Francia, frente a Noruega, que traía una diferencia de gol negativa creo que de -3, y que ayer goleó 5-0 a Irak, cosa que no es sorpresiva porque pues Irak es una selección evidentemente muy menor con respecto a sus otras tres compañeras de grupo, pero de todas formas le ganó por bastante, mejoró su diferencia de gol y lo más probable es que también vaya a ser una de esas mejores terceras que pasen a la ronda de 16avos. Por el momento los invito a que me comenten acá qué les pareció este partido, si alguno lo vio de pronto le pareció más entretenido, al igual que yo vio más bien un partido aburrido con más goles que realmente fútbol. Pero bueno, no olviden seguirnos, darle me gusta, compartir también esta opinión, ver otros videos de los partidos que ya hemos subido en estos días por si no han podido verse alguno. Y también seguirnos en Instagram, donde les subo constantemente cada que tengo nuevo contenido también por acá. Y de verdad, síganos porque hay unos videos que voy a subir ahorita también antes de que comiencen los 16avos. Espero que poderlo subir el día de mañana. Unas dinámicas diferentes, no van a ser de opinión, no van a ser de análisis, y pues sí me ayudan mucho compartiendo. Y recuerden que acá en el Sofá del Mundo tenemos espacio y tenemos todavía mucho fútbol para ver, así que no se olviden, los esperamos acá y nos vemos en un próximo video. Adiós.